Inicio a esta mesa de conversación, la primera de esta tarde y ya en la recta final de nuestro Festival Centroamérica Cuenta. Sean bienvenidos, la Feria Internacional del Libro les da la más cordial bienvenida y esperamos que disfruten de este conversatorio de qué cuenta Centroamérica. Bienvenidos otra vez. Bueno, muchísimas gracias. ¿Todos me escuchan? Bueno, bien. Quisiera agradecer en primer lugar al Festival Centroamérica Cuenta por esta invitación y por estar aquí con ustedes para hablar de los temas y de las narrativas y bueno, de qué cuenta Centroamérica. Entonces aquí con nosotros tenemos a dos representantes de Centroamérica, uno de Honduras y uno de Panamá. Inicialmente íbamos a tener una poeta de Guatemala, pero bueno, vamos solo con Honduras y Panamá, lo cual ya es el 50%, o bueno, un porcentaje importante de Centroamérica. Bueno, empezamos, entonces voy a presentarlos para que lean las biografías. Bueno, voy a leer las biografías y así vamos a ver, van a conocer quiénes son y qué hacen y etcétera. Bueno, entonces empezando con Jorge Ernesto Martínez Mejía, que es de Honduras y nacido en 1964, es poeta y novelista, estudió literatura en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y es el fundador del movimiento literario Poetas del Grado Cero y del colectivo de letras hondureñas CLE. Entre sus obras destacan Papiro de 2004, Las Causas Perdidas 2010, Esto es la Mara Jómitos 2011, Los Poetas del Grado Cero 2018 y 2018, ese es más reciente. Está posicionado entre las voces relevantes de la literatura hondureña. Bienvenido, Jorge Ernesto. Gusto tenerte con nosotros. Y después está el compañero Héctor Collado, de Panamá, nacido en 1960. Escribe poesía y literatura infantil. Ha escrito entre los títulos Cuentos de precaristas, indigentes y damnificados, Fábulas cotidianas, Ni cortos ni perezosos y Contiendas. Ha merecido el Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró. Actualmente es coordinador de difusión cultural de la Universidad Tecnológica de Panamá, misma que convoca el Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sanín. Ganó el Certamen Nacional de Poesía Infantil y Juvenil Carlos Francisco Chang Marín. Bienvenido, Héctor. Bueno, empecemos. Es un lujo, aquí es bien interesante tener en esta charla a dos personas que son, además, bueno, son escritores, poetas y yo diría también gestores culturales, porque hacen los dos actividades, como vimos en la biografía, de gestión cultural. Entonces, pero vamos a empezar un poquito hablando de la poesía, porque cuando uno habla, uno piensa en una literatura de una región, de Centroamérica en este caso. Yo quisiera que hablaran un poquito del lenguaje antes de hablar del contenido. ¿Cómo es el lenguaje centroamericano de ustedes? ¿Existe un lenguaje centroamericano? O yo pienso por mi experiencia, no soy de Centroamérica, como notarán por el acentito, y noto que hay acentos muy diferentes, o sea, ya del nicaragüense al costarricense y el nica es muy diferente, y bueno, Panamá y Guatemala muy diferentes también. Entonces, ¿cuál es el tono, la voz, digamos, el español que usan en sus obras? Y si varía según el personaje, la región, por supuesto, pero en la narrativa poética, ¿qué español usan? ¿Y cuál es el español que cuenta Centroamérica? Buenas tardes. Ayer nos tocó estar aquí en este mismo sitio y el tema ese del lenguaje, de la lengua común, que no sé, es común, pero es tan diferente la manera como se trata de una frontera a la otra. Y como dice una de las presentaciones, cada uno habla de acuerdo a cómo le va en la feria. Entonces hay una serie de situaciones en cada uno de nuestros países y los escritores, particularmente los poetas, destacan en la circunstancia esa y el lenguaje que le corresponda para dejar constancia en su literatura de eso que está pasando. Todos escribimos en castellano, pero hay un lenguaje guatemalteco, decíamos ayer, un lenguaje de Costa Rica, un lenguaje de Panamá y sucesivamente de Nicaragua. Pero el lenguaje realmente no es lo que nos une, que es la lengua castellana, sino la circunstancia de cada país, que definitivamente en algunos casos, hablábamos ayer de Salarroé y del cuento La Honra,
y que los textos de Salarruey, del criollismo y el naturalismo de aquellas épocas, había que tener o ellos le procuraban al lector un diccionario, eso tiene otro nombre. Y así uno podía entender cómo cuando trataba el personaje que era un indígena, qué trataba de decir en ese momento, y ese lenguaje con los años, con el tiempo, con las circunstancias, ha ido cambiando y casi todos tratamos de hablar en castellano, aun cuando la circunstancia sea diferente, que es lo que dicta, la circunstancia histórica me refiero, que es lo que dicta las propuestas de los escritores. Entonces, no quiero hablar de eso. Pues si algo ocurre en Guatemala, por ejemplo, eso va a ser dicho y va a pedir ser dicho, escrito en el lenguaje de Guatemala de esa época. Si algo ocurre en Panamá, de igual manera. Así que de pronto lo único que nos une, lo que llamamos ayer la gran lengua, que es la de la tribu, pero en cada provincia, en cada habitación de esta isla realmente que es Centroamérica, se decide hablar. Gracias. Héctor, quería solo aprovechar y preguntarte una cosita. ¿Tú te consideras más, o sea, para los panameños, la relación con Colombia y la relación con América Central, porque están en el medio, cómo es eso, esa dinámica, digamos, en términos? Nosotros, también ayer decía, nosotros fuimos educados para leer y escribir en las escuelas primarias en los años 60, 70 con unos libros que hacía la OEA, la Odeca ROCAP se llama eso. Y entonces enseñaban que todo, hasta Panamá, era Centroamérica, pero crecimos creyendo, todavía la gente cree, que es Centroamérica y Panamá. El hecho de estar aquí me parece una maravilla que nos incorporen por lo menos la parte del canal, de la mitad del canal para acá, como parte de Centroamérica, porque sí lo somos por razones geográficas. Por razones culturales, históricas, correspondemos a Sudamérica, vendría a ser Colombia por 86 años unidos a la Gran Colombia de Simón Bolívar, y luego culturalmente somos absolutamente Caribe. Somos un país de 75.000 kilómetros cuadrados que cruzar de un océano a otro no te lleva más de hora y media. Entonces, qué sé yo, somos eso, somos Caribe, Caribe totalmente en nuestras costumbres, en nuestra gastronomía, somos eso. Gracias, Héctor. Tú fuiste exactamente a donde yo quería llegar. Bueno, vamos a retomar el tema. Quisiera primero ahora escuchar a Jorge, que hable de Honduras un poquito. Bueno, mi nombre es Jorge Martínez Mejía, yo soy de Honduras, de un departamento que aquí se le llama provincia, de Santa Bárbara, y en Santa Bárbara hay un pueblo pequeño que se llama Las Vegas, El Mochito, es la única mina que se está explotando desde hace más o menos unos 80 años. Pero como es una mina, se llenó de gente de diferentes regiones del país, pero recuerdo perfectamente que nosotros en el pueblo, en las esquinas, los niños, los adolescentes, contábamos cuentos o se nos contaban cuentos que después yo me di cuenta que eran cuentos venidos, muchos de ellos de España, pero también habían cuentos de un enorme raigambre indígena. Y hubo un tiempo en que yo leí, siendo todavía un pequeño de unos 10 años, ese verso de Jorge Manrique, las coplas ante la muerte de su padre, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Pero finalmente es que ese verso tiene una enorme estructura que nos puede ayudar ahora, por ejemplo, a saber que nosotros sí es cierto, somos ríos, pero no somos ríos de agua, somos ríos de palabras. Y con el tiempo uno se va dando cuenta que estas palabras de las que estamos construidos no precisamente son nuestras, son palabras que han venido de muchas partes, especialmente de España. Por eso yo comparto con Héctor el asunto de que nuestra lengua española no solamente es un lenguaje, sino que también, además de ese lenguaje, es un enorme almacén de símbolos, y que ese enorme almacén de símbolos también está cargado de una simbología que generalmente está bastante soterrada, que es la simbología de nuestros pueblos originarios.
También observar que la poesía intenta un lenguaje universal, o sea, un lenguaje decantado, que uno tiende inclusive en la poesía a la síntesis más profunda. Entonces, el lenguaje poético para mí es la mayor precisión económica del lenguaje para producir elementos que puedan ser universales simbólicamente y que nos puedan tocar a todos. Eso en la poesía, en el trabajo escrito en el verso, no importa si es verso libre o verso rimado, pero en la prosa sí me parece que las diferencias de lenguaje uno las puede notar más fácilmente, especialmente en la prosa narrativa, lo que tiene que ver más con la novela que con el cuento, porque hay más facilidades, por ejemplo, de la construcción de personajes, que los personajes pueden tener rasgos diferenciales culturalmente, incluido el asunto de que puede ser un personaje del campo o un personaje de la ciudad, un personaje urbano, y que en la construcción de personajes urbanos uno puede notar una enorme tonalidad de voces, y esas cantidades de voces están nutridas de las diferencias particulares en cada una de las urbes, incluso barrios dentro de las urbes, pequeñas comunidades urbanas que tienen una lengua propia, un tono propio, historias propias, anécdotas propias. Y entonces para mí el lenguaje, la poesía y la prosa narrativa, sí es cierto que están cruzadas por los mismos elementos de construcción, pero debajo de ellas, debajo de estas formas artísticas, hay arquetipos simbólicos que nos permiten a nosotros encontrarnos, ¿verdad? Me parece que de lo interesante que uno puede observar es que ese río de palabras que nos construyen en la actualidad se está modificando muchísimo, o sea, se modifica, se está modificando tanto, y uno lo puede observar especialmente, Héctor, Ingrid, también en el asunto de que las voces femeninas están sonando más. Eso me parece bien que es muy interesante observar que hay muchas más mujeres haciendo sonar su voz, y que en esta parte no importa si esas voces tienen la calidad estética exigida tradicionalmente, sino que es una necesidad de presencia que hay ahí. Y otro elemento que me parece más interesante, que es el asunto de autores especializados que han estado trabajando la literatura, construyendo personajes con los que nunca han convivido, por ejemplo, personajes negros, personajes garífunas, personajes negros ingleses, indígenas de diferentes comunidades culturales, pero que al construirlos hay detrás de ese constructor todo ese andamiaje cultural que lo sostiene. Pero existe, ¿verdad?, en la actualidad movimientos que empiezan a mostrar esas voces originarias, voces de los pueblos, y a mostrarse en la literatura con mucha fuerza. Me parece que la poesía y particularmente el lenguaje literario utiliza, ¿verdad?, en cada momento, y cambia, se modifica, pero que siempre tiende a la mayor precisión para producir elementos simbólicos que puedan ser universalizados. Muchas gracias. Bueno, ¿quieres hacer algún comentario, Héctor? ¿Pero quieres responder? No, solo decía que recordaba mientras le escuchaba que cuando se organizó la lengua castellana se usó como referencia al Quijote. O sea que la literatura escrita, la oral también, tiene un trabajo que hacer en la manera como nos comunicamos en el presente. Y si bien es cierto, vuelvo a Salarrué, había una lengua que usaba allí, que era los indígenas de una época, de un territorio. Con los años la jerga, el lenguaje de germanía, que también se ha incorporado, como el caso de Panamá, hay alguna gente que escribe sobre personajes de barrios bajeros, que le llamamos, y tiene que corresponder el lenguaje del personaje al lugar de extracción, a la comunicación habitual. Y aún esos elementos van quedando allí para cualquier tipo de referencia futura. Incluso, volviendo a un clásico, la mayoría de los refranes con los que nos comunicamos hoy por hoy, ese es un trabajo que hizo la literatura en Cervantes y en la Celestina. Ahí están contenidos casi, si no todos los refranes que hablan de cómo nos comunicábamos hace 500 años, hace 400 años, y cuando pasa el tiempo duro y cruel, como dice el poema,
esto que, como decimos, como hablamos ahora, como nos comunicamos ahora, en este territorio literario se expresan en alguna medida, o expresa en alguna medida, cómo se comunica el lector potencial, qué le gustaría leer, qué le gustaría escuchar. Ayer conversaba de una novela que se llama Loma ardiente y vestida de sol, que el autor de la novela la escribió en Salamanca, en el año 1973. Él arma su novela, casi 300 páginas, la envía a un concurso literario que hay en Panamá, que es el más antiguo, que se llama Ricardo Miró, gana el premio, y es una obra en un país que no es tan lector, y menos en esa época. Es una obra que es la más leída en la historia de la lectura, no de la literatura, de la lectura del país, pero porque le habla a la gente en un lenguaje que reconoce, porque en fin de cuentas, cuando uno escribe para la gente, y uno quiere que lo lean, uno quiere que lo comprendan, uno quiere que haya esa comunicación de ida y vuelta, y creo que es donde apunta, donde debe apuntar la narrativa, la poesía y cualquier tipo de género que se escriba. De otra manera tenemos estos grandes volúmenes literarios que no todo el mundo atiende, o no le gana la confianza de mirarlo con cariño página tras página, porque no me está hablando, no me está siendo sincero, sino que me está expresando algo que a ti te parece que yo debo conocer, pero no me preguntaste, algo así. Muchas gracias, Héctor. Y volviendo, Jorge, a lo que estabas contando antes, ¿cómo es el proceso de reconstrucción arqueológico, digamos, de cómo vas a buscar el lenguaje indígena africano, además de, bueno, cuando los mismos africanos no saben exactamente cuál es su lugar de origen? ¿Cómo es eso a nivel de investigación y a nivel de inspiración? ¿Cómo encuentras esas voces y cómo llegan a ti? Pues me parece extraordinario el caso de Salarrué, ¿verdad? Me parece extraordinario el caso de Salarrué, porque Salarrué produce, siendo un pintor, ¿verdad? Originalmente un pintor, se dedica a la narrativa y se va a esas comunidades rurales donde él tenía unos parientes y encuentra en esa vivencia que hay ahí una riqueza, una estética particular. La observa, él no es un arqueólogo en ese instante, él es un paisajista. Entonces, la manera del paisajista es ver y escuchar atentamente y esos matices diferenciales que son los que construyen la voz de los personajes. Y no solamente eso, ¿verdad?, sino que la poética que está detrás de las personas vivas que constituyen la materia prima de la narrativa, que, bueno, no precisamente es genérico, ¿verdad?, el asunto, pero habemos escritores, por ejemplo yo soy un escritor de narrativa que a mí sí me gusta meterme dentro de la gente, o sea, meterme en ese río, ¿verdad?, en ese río de palabras, en ese río en esos mundos de palabras que hay ahí, escucharlos atentamente y en términos particulares es el tono, la melodía de las palabras de la gente, pero de modo que eso no es una estrategia general. Hay escritores que se encierran, ¿verdad? Se encierran, incluso llegan a considerar, y esta es una polémica que persiste todavía, que la literatura no debe servir para plantear la realidad, la literatura no debe plantear ni cómo es ni cómo debe ser la realidad, que la ficción es el arte supremo de la narrativa, pero a mí particularmente me parece muy importante penetrar en esos mundos que están ahí y reconstruirlos, porque me parece que en esencia para mí hay un compromiso de época en el poeta. El poeta no es un hombre común en el sentido estricto, ¿verdad? Es un hombre que se desdobla, que se convierte en un hombre estrictamente de palabras, pero que intenta regresar a su base inicial de ser hombre, pero habiendo recogido esas esencialidades que no todos tenemos, la intención, el oficio de observar. Y la arqueología que se puede hacer es básicamente el compromiso humano fundamental, porque si hay algo que tiene para mí la literatura antes que el placer estético, es un compromiso humano, un enlace, una comunidad, una comunión, porque no vivimos, para empezar aquí en Centroamérica, no vivimos en un mundo feliz, ¿verdad? Si alguien nos dice eso, por lo menos a mí, yo le diría, mire, donde yo vivo y donde yo he vivido,
nos ha tocado, pero tan difícil la cosa, que la poesía que se distancia y se mete en una torre de marfil para decir solo cosas bellas, de alguna manera está fallando a una gente que le gustaría verse reflejada en eso, y en eso comparto con él. Necesitamos lectores que se encuentren, y en ese sentido tenemos, por ejemplo, la narrativa centroamericana, obras cumbres en este momento, por ejemplo, Cárcel de Árboles de Rodrigo Rey Rosa, una obra corta, pero que en una metáfora produce toda la realidad de Guatemala. Y el caso también de Horacio Castellanos Moya, que en novelas el compromiso que tienen es literario, pero su base es la realidad concreta de sus comunidades. Pienso que la manera de construir, ¿verdad?, no es un asunto de compromiso político por sí mismo, sino que es la manera de construir es un compromiso político por la literatura, por una literatura que se integra a la vida de las comunidades para poder encontrar las necesidades de comunicación que hay ahí. Y pienso que Salarrué, y no solamente Salarrué, sino que la base del boom latinoamericano se encuentra ahí, por ejemplo, en Miguel Ángel Asturias, las leyendas de Guatemala, ¿verdad? También se encuentra no solamente en estas intenciones, sino que en la búsqueda de Borges, de esas grandes generalidades que también nos construyen, porque nosotros no solo somos hijos de estas tierras, sino que somos hijos también de Europa. Europa nos ha construido, somos seres universales, somos seres globales, pero necesitamos entenderlo y poder hablar o poder conocer nuestra propia voz, globalizar, se puede decir, nuestra propia localidad, y eso solamente se logra en esa arqueología que uno puede encontrar conviviendo, ¿verdad?, leyendo más que los libros. Pienso yo, leyendo profundamente los libros es imprescindible. No se puede uno, para poder crear, apartar de los libros. O sea, los libros son el fundamento de la literatura, pero hay un libro que es fundamental también, que es estar ahí leyendo continuamente dentro de la gente, sin dejarse demasiado tiempo entre la gente. O sea, meterse, pero también salirse. Ahí, disculpa, hubo un tiempo en que los escritores, casi de toda Centroamérica, no hacían más sino mirar hacia afuera en su país, en su entorno, hacia afuera. Volvemos, ahí salió Salarrué, qué sé yo, otros autores que yo tengo muy mala memoria. Estuvo el criollismo, el naturismo, porque estaban mirando a la gente de la ciudad o a la gente que no necesariamente tenía las dificultades de la gente, de los personajes del campo, tenían la posibilidad de visión, de presentar esa situación terrible del campesino, del indígena. Más tarde se fue creciendo al tema ya no de campo, sino social, pero seguíamos mirando lo que había afuera. Y en ese marco de referencia tuvimos décadas perdidas, no para la literatura, históricamente hablando, que son las décadas del 70 y el 80, y sin embargo, en alguna medida se cultivó lo mejor de las letras de cada uno de nuestros países, lo que pudiéramos llamar hoy por hoy nuestros clásicos, así con todas las letras. Más tarde ya movido el continente de nuestras provincias, por qué sé yo, por las guerras, que no quería hablar de eso, por las revoluciones, en mi caso Panamá, por una invasión terrible que nos vació el país, aunque la gente no lo sepa. Empezamos entonces a mirarnos para adentro los autores, y hablábamos ya no de lo que le pasó a la gente del campo, a la gente de la ciudad, a la gente de los barrios, sino lo que me pasó a mí. En alguna medida se ha vuelto testimonial la narrativa. En los años 80 lo era debe ser muy característico eso. Sí, y ha ido creciendo en esa dirección. El autor en alguna medida habla desde su entorno, ya no lo que está mirando allá, lo que le pasa a otro, sino lo que está pasando a mí, a mi entorno y a mi gente cerca. Algo así como esta comunidad que somos en este momento, hablamos de nosotros mismos. Y creo que ese es el punto de referencia para hablar de futuro,
en esa arqueología del porvenir que nos tocará hacer alguna vez. Entonces, yo quisiera, Muchas gracias. quisiera nada más hacer una, continuando con esa idea de Héctor, es que la literatura de posguerra en Centroamérica, sí, es decir, después de nosotros decimos post-invasión. pero digamos que las últimas guerras, las guerras revolucionarias, que produjeron una enorme cantidad de obras literarias muy poderosas, particularmente en Nicaragua y en El Salvador, pobrecito poeta que era yo, de Roque Dalton, y La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, etcétera, una cantidad de obras de la narrativa, y el surgimiento de la literatura femenina, que va como alanca, se puede decir, de esa narrativa, pero que la narrativa referencial se inaugura como una forma de decir esto es lo real, esta es la vida, y que llega, como dice Héctor, en estos momentos a autores que producen una subjetividad, pero literaria, pero muy profunda y muy personal, que a veces hasta cuesta seguir la pista, ¿verdad?, de esta narrativa, y que también deja en el auditorio un asunto que como que la literatura se hubiera divorciado de la comunidad. Eso se está dando en este momento, y particularmente en Honduras hay una literatura ya en el siglo XXI, a partir del 2004 en Honduras hay una producción literaria que es urbana, pero que también es una literatura muy personal del autor, donde están sus lecturas, sus preferencias de autores, etcétera. Gracias, Héctor. Jorge, ¿quieres comentar algo, Héctor? No, ya, pues, perfecto. No, me encanta, bueno, cuando está buena la conversación, no me gusta seguir por la rama. Bueno, a ver, yo quisiera saber, porque quería seguir solo la última cosita con los poetas. ¿Cómo nace un poeta y, o sea, cómo se volvieron poetas y cuáles temas querían abordar? Nacionales, íntimos, bueno, ¿cómo fue ese proceso? Así de, yo nací... Nada, realmente uno dice, empieza la poesía cuando uno dice buenos días, este es el primer verso, y cuando la abuela le canta, no sé si eso se hace acá, los pollitos dicen pío, 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 los zapatitos me aprietan, las medias me dan calor, ahí empieza la poesía, y además, ¿tú no quisieras para ti la trascendencia de los zapatitos me aprietan o el Padre Nuestro? O sea, tener la trascendencia, eso, escribir algo que sea así, que la diga todo el mundo. Yo tuve la buena suerte de que yo antes era un delincuente literario. Tenía como 7 años y en mi escuela llegaron unas cajas, muchas cajas, con muchos libros, pequeñitos, así. Y era los versos sencillos de Martí, se me va la memoria. ¿Algo de Rubén Darío? No estaba Rubén Darío, eran 4. La vida es sueño, los versos sencillos. Ay, carajo. Martín Fierro y un cuarto libro, no recuerdo, pequeñitos así. Y estuvieron 6 meses en las cajas y nunca los sacaron. Así que fue mi primer acto de recuperación patrimonial, fue saltar. Yo era un niño muy... Si ven ahora, yo era más pequeñito todavía, salté y tomé un título de cada uno para mí. Yo creo que ahí empezó el poeta. ¿Los tienes todavía? No, porque hubo la invasión y donde yo vivía me cayeron las bombas y se fue todo eso, créeme. Yo me río, pero fue serio. Esto que te contaba, incluso yo estaba leyendo los versos sencillos y dice, ¿cómo que empieza Guantanamera? El verso... Yo soy de un... ¿Y dónde crece la palma? Ya te morí, me quiero echar mis versos del alma. Yo pensé, pero si esto es Guantanamera. O sea, yo empecé, mi primera lectura, mi cercanía con la poesía fue con Guantanamera, que son los versos sencillos de Martí. Y eso yo soy un hombre sencillo. Me pareció alucinante a esa edad saber que eso que uno cantaba era un poema del señor José Martí, que ni idea quién era en ese tiempo, y después la rima esa correteadora de Martín Fierro, que enseñaba cosas, el negro hablando de filosofía, qué sé yo, los temas que trataba, y la maravilla
del ritmo y la rima de la vida del sueño. Los sueños son, qué sé yo. No entendía mucha cosa, pero eso me tocó. No escribí un verso jamás, hasta mucho tiempo más tarde, pero yo andaba con eso. Imagínense un niño, un chavalito, como dicen ustedes, de 7, 8, 9 años con los 4 libritos así por todas partes. Y algo debía salir de eso, y creo que si me ha tocado hacer algo bueno en esta vida en materia literaria, se debe haber saltado al muro, buscar en todas las cajas, darme cuenta que habían 4 títulos, que además jamás los repartieron, así que me encanta haberme quedado con esos 4, y por ahí salió la cosa. Gracias, Héctor. Bueno, y después todo lo de gestor cultural también y de difundir la literatura, ¿no? Creo que parece una sesión de psicoanálisis, pero eso viene bien a tu infancia. No me acordaba de eso, ahora me lo dijiste, ¿cómo? Y fue eso fue un... pero digo, un poco de la indignación de los libros no distribuidos, ¿no? Porque de hecho en ese periodo había muchos estudiantes en las escuelas primarias y a nosotros nos tocaba estar en un gimnasio, cuando había más aulas. Y yo vi cuando llegaron, y vi que eran libros, y me interesaba eso. Y ya le digo, yo salté el muro, ahí aquí estamos. Muy bien. Gracias, Héctor y Jorge. Bueno, a mí me impresionan las mujeres, ¿verdad? En el pueblo había muchas más mujeres que hombres, y hacían, caminaban todos los días por las calles. Yo creo que en todos los lugares es así. Pero a mí, si para algo me sirvió en mis comienzos, la poesía fue para eso, para poder comunicarle un verso a una cipota. Cipota es una niña de 12, 13 años. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, si tenía una oportunidad de escribirle una cartita con un verso, y si ella me hacía caso a mí, eso me parecía un estímulo. De ahí entonces yo empecé a escribir con un poco de mayor intencionalidad la poesía amorosa. La poesía amorosa para mí es la construcción de la belleza de la mujer y convertir la belleza de la mujer en la metáfora total. El prisma. Está coqueteando parejo, me gusta. La manera en que se puede percibir la poesía en ese tiempo para mí era la mujer. Y en la actualidad yo creo que he vuelto, porque hubo un tiempo de oscuridad en que abandoné la poesía amorosa, pero he vuelto y es como un cierre de ciclo, porque ahora la mujer para mí no es esa figura bella, sino que es mucho más profunda. Que no podría yo escribir un verso de amor a la mujer en el sentido de la visión de su imagen estética, sino que más profundamente en la espiritualidad contemporánea de lo que implica la mujer. La mujer para mí finalmente constituyó la única inteligencia capaz de salvar el planeta. Tengo la impresión, ¿verdad?, que la mujer en este momento es la única parte, ¿verdad?, del planeta que puede hacer las gestiones adecuadas para poder sostener la vida, porque ya hay suficiente evidencia de que por donde vamos no va a funcionar. Y entonces me gustaría, si pudiera escribir en algún momento algo, tendría que ser en esa línea de amor hacia la mujer, pero en la figura de la madre total, en la figura de la compensadora de todo, en el símbolo del reposo de la vida, en el sentido del nacimiento. Pero la literatura también para mí comenzó con los cuentos, por ejemplo los cuentos de Pedro de Urdemales, que ahí está la poesía y está escondida, los cuentos de los hermanos Grimm contados popularmente, que la poesía no solamente es las construcciones en verso, sino que la poesía son esos relatos cotidianos que nos construyen, y en eso está la espiritualidad nuestra y el solaz y el aprecio por la belleza con la que vamos creciendo, independientemente de que la escuela tenga o no tenga libros, porque nuestros pueblos siempre tienen literatura, aun cuando no hayan libros en las escuelas, y podemos leerlo todo. Para mí la literatura sí tiene una funcionalidad en relación a esto, y la poesía particularmente es comunicar profundamente el amor o el desamor, ¿verdad?, que uno puede sentir en este mundo, porque también la poesía puede servir para eso, como una herramienta de transformación.
Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, como no estamos con mucho tiempo, quería realmente tocar el tema de la gestión cultural, del trabajo que hacen ustedes, más allá de narración y poesía, con la gestión cultural, la promoción de la literatura y las letras en sus respectivos países. Empezamos con Héctor, que es el coordinador de difusión cultural de la Universidad Tecnológica de Panamá y que también, como dije, es la misma que convoca el Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinan. Héctor, a partir de eso, háblanos cuáles son los temas de América Central, cuáles son los temas que se abordan, cuáles son los escritores, cómo funciona tu trabajo, y qué lugar tiene eso, esa parte administrativa, qué influencia tiene adentro de tu parte, si alguna o ninguna, adentro de la parte narrativa y poética de tu propia obra. ¿Cómo concilias las dos partes, el creativo y el gestor? Bueno, a mí me ha tocado trabajar desde que salté el muro que le contaba, básicamente lo mío, de mi vida laboral o de mis intereses, siempre han tenido que ver con los libros, afortunadamente. A mí me tocó trabajar en algo que se llamó el Banco del Libro del Ministerio de Educación, que era para promover lectura en las escuelas, y tuvimos un gran proyecto que se llamó el Cofre Viajero, y recorrimos todo el país con ese proyecto. Una causa más para lamentar, con la invasión acabó el proyecto ese en el 89. Posteriormente nos tocó ya en el siglo XXI retomar el tema de la lectura, y organizamos una campaña enorme que duró como 4 años en todo el territorio, las 16 regiones educativas, que así le llaman, y abarcamos casi 400.000 estudiantes, que es la matrícula casi del país. Tuvo que ver con la actividad esta. Lamentablemente, con estos cambios de gobierno, no era una cosa de Estado, sino del gobierno, se dejó de hacer. Luego me tocó trabajar como jefe del Departamento de Letras del Instituto de Cultura, y coordinamos concursos literarios. Luego salimos ahí, llegamos a la Universidad Tecnológica, y nos tocó heredar, porque ya existía el concurso centroamericano de literatura Rogelio Sinan, que, como decía ayer también, la mayoría de los premios se los han llevado los centroamericanos, ¿ves? Centroamericanos y panameños. Y tenemos una especie de carrera, así como cuando Costa Rica juega con Panamá, que siempre nos gana en fútbol. Cuando a algún panameño le toca ganar, ahí vamos uno, ahí vamos todos. Pero nada, lo que ha expresado básicamente las propuestas de los diferentes libros que han ganado el premio son sus situaciones, justamente lo que estamos hablando, las situaciones, las realidades en plural de cada uno de esos países. Hace 2 años ganó un nicaragüense absolutamente desconocido, nos costó ubicarlo para decirle que se había ganado el premio, con todo y que nos había dejado su dirección. Buscamos gente en Nicaragua que conocíamos para entrevistarlo, y él nos presentó un libro que se llama Zona Puerca, que habla de Managua, en términos muy amorosos, vamos, pero en alguna medida destacando lo escatológico de la ciudad, para buscar una palabra que no creo que sea la exacta. Y el libro está allí. Nunca lo pudimos entrevistar porque cuando él gana el premio estaba muy enfermo, mira esta cosa. Entonces, y ni siquiera le entregamos el premio y el hombre había muerto. Estaba muy malo. Entonces, fue toda una historia hasta enviarle el premio. Eso se parece a la realidad de América Central. Y el libro hablaba de ese Nicaragua. Hay otro autor, no recuerdo en este momento si es salvadoreño o nicaragüense, que presentó un libro de listones de colores, recuerdo el título, que trata sobre la gente de los barrios también. Hay otro que viene, lo que comentaba hace un rato, el mirarse para adentro, que se llama este libro, un hombre, ahora se me olvidó el título, de Arquímedes González, que por ahí lo vi, Un hombre y una pierna, que trata de la relación de él con su padre. ¿Ven? Hay este cambio de lo que vemos de afuera y lo que vemos adentro. E incluso
incluso hay un panameño que ganó alguna vez, por misma razón, que él se decide por escribir cuentos que tienen que ver con el pasado panameño, el tiempo de los militares, qué sé yo, las protestas, toda esa historia que la historia del país no la ha recogido realmente este autor que se llama Menéndez González, recogió, y con mucho temor, decía él, mandé el trabajo al concurso porque pensé que no lo iban a reconocer, y lo reconocieron y muy bien. El libro incluso ya tiene 3 ediciones, quiere decir que lo que le conversaba hace un rato, y cuando uno se mira como en un espejo en lo que el autor me está diciendo, el libro se lee, que es en definitiva la función del libro, que se lea. La promoción de la lectura del libro es lo fundamental, y eso es un aspecto que la feria contribuye en gran medida, y Centroamérica Cuenta también. Muchas gracias, Héctor. Jorge. Yo brevemente podría decir que el activismo de la promoción de la lectura desestructurado de estrategias nacionales tiene poco impacto. La promoción de la lectura debe ser una estrategia nacional, una política nacional en cada estado. Y inclusive en Centroamérica, la estrategia de Centroamérica Cuenta me parece que es una estrategia centroamericana de promoción de la lectura. Yo he participado en mucho activismo de promoción de la lectura, pero no tiene ningún sentido, el impacto es mínimo. Últimamente sí hemos estructurado una estrategia porque sabemos que la lectura es un asunto que tiene que ver estrictamente con la educación, pero más allá de la educación tiene que ver con la disponibilidad de materiales de lectura para la iniciación de la lectura. Nuestro país en más o menos unos 60 años en la primera y la segunda parte del siglo XX apenas produjo unos 40, 45 libros de literatura infantil, y por eso nos hemos organizado, tenemos un colectivo de letras hondureñas, algunos proyectos de producción de literatura infantil. En los últimos 4 años hemos producido alrededor de 43 libros libros de literatura infantil, incluido producción de diferentes culturas con diferentes lenguas, producidos en traducciones bilingües, a veces algunos trilingües, porque los libros en las comunidades deben estar disponibles, particularmente en las escuelas, para que los niños puedan aprender más fácilmente la lectura, pero eso implica también una logística y un apoyo presupuestario que no se puede generar si no es en función de una política que implique el afecto directo, ¿verdad?, del Estado como representante de la sociedad. Nuestro país no tiene Secretaría de Cultura, no tiene Ministerio de Cultura, y eso ha generado un enorme esfuerzo individual de los autores, y en eso estamos ahorita. La mayor parte de la producción literaria del país en este momento en Honduras descansa sobre los hombros directos de los escritores. Los escritores crean, diseñan, editan, van a la imprenta, se ponen la cajita de los libros en la espalda y la van a vender, firman la factura y van a pagar los impuestos también. Es bastante compleja la producción de literatura en el país, pero creo que Centroamérica Cuenta es una de las estrategias que nos permite mínimamente estar con ustedes aquí y decirles, miren, nosotros tenemos dificultades, pero nosotros consideramos que es importante continuar en esta lucha por nuestra cultura y en esta lucha por la promoción de nuestros propios procesos identitarios. Estoy muy agradecido entonces por eso con Centroamérica Cuenta, porque aun cuando sea para decirles que sí estamos trabajando, que tenemos plena convicción de que la literatura es necesario que esté en la casa, que esté en los libros, ¿verdad?, para todos, y que estén en las calles si es posible, y que estén disponibles como en estas ferias. Es un gran apoyo a los procesos culturales de Centroamérica, y además podemos conocer a autores tan importantes y tan valiosos. Algunos por supuesto no somos tan conocidos, eso no es lo importante es que nos encontremos y que sigamos juntos produciendo para nuestro Jorge, pueblo. muchísimas gracias. Yo quería justo preguntarte también cómo fue, porque Jorge es el fundador del movimiento literario Poetas del Grado Cero y de que, como ya comentó, del colectivo de las letras hondureñas. ¿Cómo fue ese proceso de fundar? ¿Cómo convocaste a los escritores? ¿Cómo surge eso? Quisiera que los dos hablaran un poquito también de cómo eso influye en su proceso creativo, porque es decir, una cosa es la producción literaria y otra cosa es la gestión literaria. Ustedes hacen los dos. Entonces, cuéntanos de ustedes. Sí, en primer lugar, los Poetas del Grado Cero es un proceso de un grupo de escritores que deciden reunirse para crear una obra literaria, pero resulta que primero tienen que crear un acto y deciden matar la poesía, simbólicamente.
A partir de ahí genera una serie de textos, un ruido que no fue muy bien visto porque su poesía era muy sucia, una poesía bastante oscura, incluso textos de literatura, textos narrativos, prosas poéticas, versos, etcétera, muy marcados por Charles Bukowski y también por los infrarrealistas. Entonces, pero ese proceso generó un gran estímulo, ¿verdad?, en la discusión de diferentes procesos. Murió rápidamente, como un par de años, pero la coordinación y la organización del colectivo Letras Hondureñas tiene un propósito muy claro: estimular la producción de literatura infantil, promover la autoría nacional y generar una colección nacional de autores actuales de nuestro país. Entonces, somos 7 escritores organizados, tenemos 2 grupos de trabajo, un grupo de investigación sobre la lectura y un grupo de creación de literatura, ¿verdad? Literatura en general y literatura infantil. No es fácil, realmente es bastante difícil porque no existen muchos estímulos. Sin embargo, ya tenemos posibilidades. Este año probablemente estemos firmando convenios para la producción de nuevos textos de literatura infantil y además la producción de nueva obra de escritores hondureños, pero eso implica el esfuerzo individual, organizado, coordinado y con mucha paciencia, porque el trabajo tiene que ser diario, voluntario muchas veces, sin tener la expectativa de que vamos a encontrar ese maletín soñado lleno de dólares con el que vamos a poder construir en una pequeña isla, una playa hermosa, ese anfiteatro bonito como este, en donde yo les cuento cosas hermosas, especialmente mis poemas. Eso no va a existir nunca, solo en estos pequeños momentos, pero tenemos que luchar para poder seguir soñando con esas posibilidades, aunque no exista nunca la maleta de dinero. Tenemos que existir y tenemos que seguir creando. Y en el caso de nuestro pueblo hay diferentes colectivos que están trabajando, a veces peleándonos, pero están haciendo grandes esfuerzos. Creo que en Panamá también, en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala, y eso es lo bueno de los últimos tiempos. Creo que las comunicaciones nos han ayudado a estar mejor conectados. Yo conocí Penonomé, anduve con Héctor por allá, y es hermosísimo los pueblos poéticos. Los pueblos que tienen poesía son más felices. Y yo creo que para ahí es donde vamos, aunque tengamos dificultades. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias por la labor que haces. Felicitaciones, es muy impresionante. Héctor, tú también comparte un poquito con nosotros. Yo no tengo nada pensado, pero cuando vas conversando me acuerdo de cosas. Ya a mí se me olvida todo. Y solo aviso que ahora terminamos porque ya no queda mucho tiempo, pero termina, adelante, tú terminas. Nada, que donde no llegaban los libros, a nosotros se nos ocurrió alguna vez a un grupo de gente contar cuentos, contar el cuento clásico cualquiera. Hay un cuento, por ejemplo, lo voy a contar en versión breve, de una señora que la va a buscar la muerte, se llama Francisca y la muerte. Y la muerte sale del tren con su trenza amarilla, según cuenta, y va y toca una puerta. Con Francisca, por favor, no está. ¿Y dónde la puede encontrar? Por allá por el campo. Y va al otro lugar y va, con Francisca, por favor, ya se fue. Caramba, es vieja, no se queda quieta. No, va a otra casa y dice, con Francisca, por favor. Y entonces la persona esta le dice, ¿y para qué la quiere? No, yo la conozco. A ver, ¿cómo es Francisca? Dice, bueno, cabello canoso, algunas arrugas de más, unos dientes de menos. ¿Qué más? Ya. Y le dice, usted no conoce a Francisca. Usted no conoce a Francisca porque usted no ha hablado de sus ojos. Y los ojos de Francisca hay mucha vida. A ver, me dice dónde está Francisca, por favor. Bueno, Francisca se fue a la casa de los González porque el niño tenía una fiebre. Iba a la muerte, pero se le está haciendo tarde y tiene que tomar el tren porque tiene que recoger a otra persona que morirá, algo así. Y decide irse y dejar a Francisca, que estaba como a 3 pasos de donde estaba ella. Y se va a la muerte, y entonces Francisca estaba en una escuela escardando un monte y sembrando unas plantitas, y pasa a uno de esos paisanos de nuestros pueblos y le grita, Francisca, ¿cuándo te vas a morir? Y Francisca le dice, nunca, siempre hay algo que hacer.
Bueno, yo creo que con ese punchline fue fabulosa la manera de terminar esta charla, muy enriquecedora. A los dos los felicito muchísimo por la labor que hacen como poetas y bueno, por impulsar la literatura y la cultura de sus países, nuestros países. Así que bueno, a todos que sigan disfrutando de Centroamérica Cuenta y aquí seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, un fuerte aplauso a nuestros panelistas de esta tarde. A continuación, en 10 minutos estaremos empezando con la siguiente mesa. Por si gustan acompañarnos, pueden permanecer en sus asientos.